Tras la revelación más reciente del arco 10, se confirmó lo que ya muchos sospechaban, una de las teorías más evidentes dentro de la obra. Capella Emerada Lugunica es quien mueve los hilos detrás del conflicto actual. Sin embargo, esta revelación no vino sola, también trajo nueva información que podría arrojarnos luz sobre el pasado de Capella, abriendo la puerta a interpretaciones mucho más profundas sobre el papel que tendrá en la historia. El día de hoy hablaremos sobre las implicaciones de Capella con el reino y teorizaremos cómo podría desarrollarse el 10º arco. Y si por casualidad estás viendo este video sin entender mucho del contexto, puedes revisar mi lista de reproducción, donde analizamos cada capítulo de este nuevo arco. Pero antes que nada, ¡comencemos! En el arco 10, gracias a las propias declaraciones del director de las 6 lenguas, Russell Fellow, organización que se formó hace 40 años tras la Gran Guerra de Miumana, se nos confirma un dato clave. Capella Emerada Lugunica, el arzobispo del pecado de la lujuria, ha estado activa durante al menos 30 años. Durante todo ese tiempo, Capella ha reunido individuos talentosos para convertirlos en sus llamados hijos amados. A lo largo de estas 3 décadas, ha mantenido en secreto una guerra contra la organización, mientras reemplazaba lenta pero estratégicamente a miembros importantes del gobierno por personas leales a ella. Aunque aún no es explicado completamente cómo logra estas suplantaciones, es muy probable que utilice su autoridad para alterar la apariencia y tomar la identidad de figuras clave, mientras que los originales podrían estar cautivos o incluso muertos. Algo muy parecido a lo visto en Marvel con los Skrulls, quienes suplantaban la identidad de varios superhéroes. Bajo esta lógica, podemos descartar teorías como el control mental masivo por parte de Capella, algo que se había teorizado mucho. Dentro del canon del arco 10, aparentemente contamos con Melty Priester de nuestro lado, una usuaria del ojo maldito de adoctrinamiento, una habilidad extremadamente rara dentro de su tribu. Su poder le permite manipular a una persona de manera incondicional con solo tocarla. Melty, quien fue ex miembro de los Hijos Amados, confirma que Capella tenía planeado actuar hace aproximadamente un año, coincidiendo con el incidente de la subyugación de Pereza. Regresemos brevemente al arco 3, con el inicio de la selección real y Emilia asumiendo su papel como una de las 5 candidatas. El culto de la bruja finalmente entró en acción. El arzobispo del pecado de la pereza, Petelios Romaramiconti, junto con sus dedos, lanzó un ataque contra la aldea Arlan y la mansión Rockwell, con el objetivo de someter a Emilia a una prueba que, originalmente, habría terminado con su muerte y la de todo el pueblo. Sin embargo, la intervención de Subaru cambió completamente el curso de los acontecimientos, logrando detener el ataque y derrotar a Petelios. Con ese movimiento, podemos teorizar que Capella intentó aprovechar la posible muerte de Emilia en la selección real para infiltrar a Firole como sustituta de nueva candidata, pero tras la intervención de Subaru, que según Petelios no apareció en su evangelio, por lo que fácil podríamos intuir que en el de Capella tampoco, todos estos planes se vieron frustrados, lo que también permitió la huida de Melty y Wolf. Tuvo que pasar casi un año para que ocurriera un evento de magnitud similar, la muerte de otra candidata a la selección real. En este caso, hablamos de Priscilla Varielet en el Imperio de Wallachia. No es coincidencia que, justo después de que Emilia informara sobre la situación en el Imperio, la Iglesia del Dragón decidiera involucrarse. Gracias al videojuego, sabemos que esta organización también está siendo manipulada por Capella desde las sombras. Aprovechando esto, introduce a Firole y demuestra poseer habilidades especiales, como la capacidad de curar las autoridades de la gula y la lujuria, aunque ese es un tema que analizaremos más adelante. Sabiendo todo esto, Capella ha demostrado algo que la diferencia claramente del resto de arzobispos. No ha cometido el error de menospreciar a Subaru Natsuki, y no es para menos. Subaru ya cuenta con una larga lista de logros, ha eliminado a 2 arzobispos del pecado y ha sido clave en la neutralización de los 3 arzobispos de la gula. En lugar de subestimarlo, Capella ha optado por una estrategia mucho más inteligente: destruir su entorno. Poner a todo un reino en su contra y sembrar dudas sobre sus logros es sin duda la forma más efectiva de intentar detenerlo.
su plan comienza afectando directamente a cada una de las candidatas. En la facción de Emilia, las sospechas hacia Subaru crecen, llegando incluso a ser considerado un posible arzobispo del pecado. En la facción de Crush, la situación es aún más grave, ya que la acusan de asesinar sin motivo a un miembro importante del Consejo de Sabios. En cuanto a Felt, aún no tenemos una razón clara, pero podría estar relacionado con su verdadero origen. Otto, por su parte, plantea la posibilidad de que Anastasia también sea juzgada, considerando sus raíces en los estados Ciudad de Kararagi. Sin embargo, dado que actualmente se encuentra allí enfrentando sus propios problemas, es posible que no tenga un papel tan directo en este conflicto. Pero aquí viene lo más sospechoso de todo. La única completamente libre de dudas es Firole, y qué conveniente resulta que precisamente ella sea la cara de la Iglesia del Dragón, una organización que sabemos que está siendo manipulada por Capella desde las sombras. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Capella Esmeralda Logúnica ha movido cada pieza en el tablero, y en este punto, nuestro grupo protagónico tiene todas las de perder. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿Por qué Capella está tan interesada en el reino de Lugúnica como para mantener una guerra silenciosa durante más de 30 años? Aquí está la teoría. Tal como mencionó Wilget en el arco 5, existió una princesa de la familia real llamada Emerada Logúnica. Vivió antes de la guerra de Mimana y murió a una edad muy temprana debido a una enfermedad misteriosa. Sin embargo, su descripción es inquietante. Emerada era considerada extremadamente sabia y capaz, pero al mismo tiempo profundamente cruel. Se dice que albergaba una oscuridad inconmensurable y que era una inconformista dentro de la familia real. En el volumen 1 del spin-off de Re:Zero X, durante una conversación con Power Lugúnica, Miklotop hace una referencia a ella, pero lo más llamativo no es lo que dice, sino cómo reacciona. Miklotop, considerado por ser el cerebro del reino, a él incapaz de gobernar incluso en ausencia del rey, se detiene de repente, su expresión cambia, su rostro se oscurece. ¿Qué tipo de persona tuvo que ser Emerada para provocar esta reacción en alguien como él? En el arco 5, cuando Lucuria hizo su aparición, se plantea la posibilidad de que Capella simplemente esté usando el nombre de un miembro de la familia real a modo de burla. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese realmente es su verdadero nombre? ¿Y si Capella Emerada Logúnica y la princesa Emerada Logúnica son la misma persona? Si esta teoría es correcta, entonces todo encaja. Su descripción, la reacción de Miklotop y sobre todo, su obsesión con el reino. Cabe acotar que Tapeina Akatsuki ha mencionado que cuando una persona asume el título de arzobispo, en algunas ocasiones suele comenzar a usar alias, por lo que el Capella podría ser un agregado por su título. Además, según testimonio de sus propios hijos amados, como Melty y Meili, Capella rara vez muestra su verdadera apariencia. No fue hasta la invasión de Priestella que vimos la forma que ahora consideramos habitual. Y curiosamente, esa apariencia presenta rasgos propios de la familia real, como el cabello rubio y sus ojos rojos carmesí. Esto reforzaría una conexión directa con Lugúnica, haciendo que su ataque no solo sea estratégico, sino también personal. Y por si fuera poco, también explicaría por qué sigue fielmente los designios del evangelio, porque tal vez esto nunca fue solo una guerra, tal vez siempre fue algo mucho más profundo. Esto nos lleva entonces a otra pregunta clave: ¿quién es realmente Firole? Para empezar, es bastante evidente que no se trata de la princesa desaparecida hace aproximadamente 15 años. Ese papel lo ocupa Felt. Desde el arco 13, junto con múltiples historias cortas, se ha sentado las bases para asumirlo, y el arco 9 prácticamente lo confirmó. Existen teorías que sugieren que Firole podría ser la hija biológica de Capella. Esto se apoya en declaraciones del autor, Tapeina Akatsuki, que ha insinuado que, como arzobispo de la lujuria, Capella sí muestra intereses en ese tipo de temas. Bajo esta lógica, se intentaría explicar por qué la insignia reaccionó ante Firole. Personalmente, esta teoría no termina de convencer. Sin embargo, una teoría que he venido defendiendo desde que se reveló toda esta información es mucho más directa. Firole podría ser la propia Capella. Gracias a su autoridad, Capella podría haber alterado su apariencia para infiltrarse directamente. Si además consideramos la posibilidad de que ella sea la misma princesa Emerada Logúnica, entonces todo comienza a encajar. Primero, la insignia brillaría porque estaríamos hablando de alguien que pertenece, de hecho, a la familia real. Segundo, se explicaría por qué es capaz de neutralizar efectos como la sangre del dragón, así como las autoridades de la lujuria y la gula. Si bien ella confirma que desconoce la cura cuando Ferris la confronta, ¿en verdad podríamos creerle? Y la tercera, el sacramento que utiliza, mencionado como
algo secreto y prohibido de observar. Se vuelve aún mucho más sospechoso, especialmente cuando dos de esos males son provocados por ella misma. En cuanto a la autoridad de la gula, sabemos que está relacionada con uno de sus hijos más leales, Roy Arhat. Esta apunta a que Capella puede haberlo librado de prisión, dejando un cadáver falso para evitar sospechas. La idea de que Roy forme parte de los hijos amados no es nueva. Desde su debut, él mismo se refiere a Capella como madre. Además, casualmente, se encontraba con ella en el ayuntamiento. Incluso Roy lo describe como el hermano obsesionado con esa mujer. Todo sería un gran golpe para Emilia, considerando que ambas comenzaron como muy buenas amigas al inicio del arco 10, y jugar de esa manera con sus sentimientos podría evocar en la escena que vimos en su tercera prueba, Emilia ensangrentada y diciéndole a alguien que desconocemos que la odia con todo su ser, aunque esto último lo dudo mucho. Si tomamos como referencia el What If Sasageru, podríamos inferir que su objetivo final sería la destrucción del reino, considerando que en ese futuro alternativo Lugunica ya no existe tras 400 años. Aún así, todavía faltan muchas respuestas. ¿Por qué quiere destruir el reino? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su personalidad como una princesa? ¿Cómo se convirtió en el arzobispo de la lujuria? Todo esto seguramente se desarrollará a lo largo del arco 10, pero hay algo que sí debemos tener claro: su pasado probablemente sea profundamente trágico, y esto no es una suposición vacía. Según el propio Tapei Natsuki, Capella está marcada por un trauma extremadamente profundo, y si eso es cierto, entonces quizá no estamos viendo solo a una villana, sino el resultado de algo mucho peor. Y en fin, esta fue mi teoría sobre Capella en el arco 10. Espero haberme explicado de la mejor manera posible en cada uno de los puntos y que se haya entendido por qué pienso de esta manera. No soy alguien que le guste hacer videos de teorías, pero sinceramente creo que el arco 10 está prácticamente diseñado para hablar de estos temas. Además, Capella Emerada Lugunica es mi arzobispo favorito desde que hizo su debut en la novela web en el arco 5, así que con que al menos una parte de esta teoría se cumpla, me doy por satisfecho. Dicho esto, ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre todo lo que comenté? ¿Cuáles son tus impresiones sobre Capella en el arco 10? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar,